vamos a entrar de inmediato al texto que usa la Iglesia Católica para decir que Pedro fue el primer papa, porque Jesús le dio el primado y sobre Pedro se edifica la iglesia. ¿Qué quiso decir Cristo cuando dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Ok? Y vamos a ver cuál es el fundamento de la iglesia. Pero ahora vamos a ver, antes de ir a ver ese versículo, si Pedro realmente fue el primer papa y la cabeza de la iglesia. Según la Iglesia Católica, en Mateo 16, cuando Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo estaba haciendo cabeza de su iglesia y fundamento de su iglesia. Vamos a ver algunos hechos bíblicos y tú vas a sacar tus propias conclusiones, porque lo vamos a leer de la Biblia. Primero vamos a ver lo que Jesús le dijo a Pedro unos 6 meses después de lo que Cristo le dijo a Pedro. En Mateo 16, fíjense. Mateo 16 está la historia de cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero 4 capítulos más tarde, en Mateo capítulo 20, eso sucedió 6 meses más tarde, se le acercaron a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, Juan y Santiago. Vamos a leerlo. Versículo 20 del capítulo 20 de Mateo. Mateo 20:20. Y dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Recuerden que los hijos de Zebedeo eran Juan y Santiago. Y él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente: si Jesús en Mateo 16, 4 capítulos antes, ya le había dicho a Pedro que él iba a ser el principal de los apóstoles, ¿por qué razón ahora la madre de Santiago y Juan le viene a hacer este pedido, que sus 2 hijitos tan queridos, uno se siente a la derecha y el otro se siente a la izquierda de Jesús? ¿Acaso no sabían ya los apóstoles, según dicen los católicos, que Jesús le había determinado a Pedro que él iba a ser el principal entre ellos? ¿Por qué se da esta oportunidad de hacer esto, si ya Jesús 6 meses antes había definido que Pedro iba a ser la cabeza de la iglesia? ¿Ustedes creen que va a venir la esposa de Zebedeo con sus 2 hijos, Santiago y Juan, a pedirle que se sienten a la derecha y a la izquierda, si ya Jesús le había dicho a Pedro que él iba a ser la cabeza de la iglesia? Y si eso fuera así, ¿por qué no le dijo Jesús a la mujer: no puedo acceder a tu pedido porque ya le di la primacía a Pedro como cabeza de la iglesia?
¿Por qué Jesús no aprovechó esa oportunidad para confirmar lo que había ya dicho al apóstol Pedro antes? Le están pidiendo los primeros 2 lugares en el reino. Y Jesús dice, no me toca a mí darlo. Si ya se lo había dado a Pedro, ¿por qué no le dijo a la madre de Jacobo y Juan? Ya lo di, ya no te lo puedo dar a ti porque ya se lo di a Pedro. Parece que no era eso lo que Jesús le quiso decir. Es importante destacar que Jesús nunca le dijo a Pedro que iba a ser la cabeza de la iglesia. Lo que él le dijo fue, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Fíjense, el último versículo que leímos, el 24, decía, cuando los 10 otros apóstoles, los otros 10 se refiere no a Juan y a Santiago, que eran los 2 que estaban pidiendo los puestos, sino a los otros 10, oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entre esos otros 10 estaba Pedro, o sea que él junto con los 9 restantes se enojaron por este pedido. Lo que vamos a leer a continuación ocurrió en la misma noche del jueves. O sea, según la Biblia, vendría a ser las primeras horas del viernes, cuando Jesús iba a ser entregado por Judas. Lucas 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Ahora vamos a la última semana de Cristo antes de su muerte. Es más, unas horas exactamente antes de su muerte. Dice aquí en el versículo 24. Todo el capítulo 22 es la institución de la cena del Señor, la última cena. Y dice, versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Eso fue la noche en que Cristo fue entregado. Si ustedes se fijan los versículos anteriores, dice el versículo 14, cuando era la hora se sentó Jesús a la mesa y con él los 12 apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan, lo dio gracias, lo partió, lo dio y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que lo iba a entregar. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ahora yo pregunto, si ya Jesús meses atrás, según la Iglesia Católica, había dejado en claro la supremacía absoluta de Pedro sobre los demás apóstoles, ¿por qué en la Santa Cena se estaban peleando para ver quién ocuparía el primer lugar? ¿No crees tú que si ya Cristo lo había declarado a Pedro como el Papa, como el primado, no tendría que haber ningún tipo de discusión? Entonces, ¿por qué estaban discutiendo sobre quién sería el mayor? ¿Será quizás que no entendieron lo que Jesús le dijo a Pedro? Pero si Pedro entendió, ¿por qué no les dijo, señores, no se peleen sobre quién va a ser el principal? Ya Cristo me estableció a mí como cabeza de la iglesia. ¿Por qué no apelaron a Cristo en ese momento que se estaban peleando y le preguntaron, Señor, dinos,
¿Cuál es el mayor? ¿A quién vas a poner tú a dirigir tu iglesia? Miren los versículos que siguen. Él les dijo, versículo 25, los reyes de las naciones se enseñorean de ella, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué interesante. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora Jesús, a la pregunta ¿quién va a ser el mayor?, les dice, no se preocupen quién va a ser el mayor. Preocúpense de ser los que sirven a los demás. Porque el mayor es el que sirve. No es mayor el que se sienta a la mesa o el que se sirve. El que se sienta a la mesa. Pues si yo, que soy el mayor entre ustedes, me levanté de la mesa a lavarle los pies, no se preocupen ustedes de quién va a ser el mayor. Preocúpense de servirse unos a otros. Y no solo eso, a los 12 les voy a dar que se sienten sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Por qué no aprovechó Cristo esta oportunidad para decirles, miren, no se peleen, que yo ya escogí a Pedro para que sea cabeza de la iglesia? ¿Por qué les dijo que los 12 se iban a sentar sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel? Bueno, obviamente parece que no había quedado claro que Pedro iba a ser el principal. Jesús no hizo distinción entre los apóstoles, diciendo que uno se iba a sentar en el trono principal para juzgar y que los demás no. Si Cristo realmente quería exaltar a Pedro, esta era la oportunidad, pero no lo hizo. Pues no era eso lo que Jesús le había dicho a Pedro. Y en un momento más vamos a ver qué fue lo que realmente le dijo a Pedro. Pero no fue que él era la roca sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Fíjense ahora Mateo capítulo 18 y versículo 1. Mateo 18, 1. Recuerden que en el 16, en el capítulo 16, está lo que Jesús le dijo a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero en el capítulo 18 y en el versículo 1, esto es de Mateo nuevamente, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y vi las realmente el fundamento de te dice así: Jesucristo. Y el fundamento, los apóstoles, todos por igual. Aquí no dice nada, iglesia, que Él es la piedra, al contrario, Mateo 16 en su contexto. Así que, muy claro aquí. No me quiero adelantar a eso porque lo vamos a ver más a fondo. Pero aquí el fundamento de la iglesia, la piedra angular, la piedra del ángulo, es Cristo mismo. No dice que es Pedro el fundamento de la iglesia, ni que Él es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Si el primado hubiera sido establecido por Cristo y le hubiera sido dado a Pedro, entonces ¿cómo explicamos la omisión de Pedro cuando Pablo mencionó los dones que Jesús dio mediante su Espíritu Santo?
Cuando usted va a 1 Corintios 12, fíjense lo que dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. ¿Cómo Pablo no menciona primeramente Pedro, el fundamento de la iglesia? Dice primeramente los apóstoles por igual. Ya leímos que Pablo dice que el fundamento son los apóstoles, pero Cristo es la piedra angular. Esto es muy interesante. Ya vimos anoche que Cristo estableció en su iglesia cuando Él subió a lo alto, y eso está en Efesios capítulo 4 y versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cómo es que Pablo no dice que Cristo constituyó primero a Pedro, fundamento de la iglesia, y luego todo lo demás? Leímos este texto anoche también para ver que Cristo no nombró sacerdotes en su iglesia. Nombró apóstoles, pastores, maestros, profetas, evangelistas, pero no nombró sacerdotes, ni tampoco menciona a Pedro. ¿Cómo el apóstol Pablo se le va a pasar por alto a decir que Cristo constituyó primeramente a Pedro como papa, como cabeza de la iglesia, y luego todo lo demás? ¿Cómo es que no menciona esto? Esta es otra evidencia que el Nuevo Testamento nada dice sobre el primado de Pedro, sino la igualdad de todos los apóstoles. Miren la expresión de Pablo en 2 Corintios 11, versículo 5. 2 Corintios 11:5, dice él: y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pablo asevera que él no es inferior a los demás apóstoles. En otras palabras, todos los apóstoles son iguales. ¿Cómo Pablo va a decir yo no soy inferior a ninguno de los otros grandes apóstoles si Pedro era el apóstol principal? ¿No sería esto una falta de respeto del apóstol Pablo decir yo no soy inferior a ninguno de los otros grandes apóstoles? Pero él no es que está queriendo exaltarse él, lo que está diciendo: somos todos iguales, no hay diferencia entre nosotros, en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. 2 Corintios 12:11. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Otra vez, Pablo dice que él no es en nada inferior a los demás apóstoles. Entonces, ¿dónde quedó Pedro? Si Cristo lo hizo superior a todos los demás. Según la iglesia católica, cuando él le dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, pues lo hizo cabeza de todos los demás apóstoles. Vamos ahora a la historia de la iglesia primitiva, o sea, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta la historia de la iglesia primitiva. Vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8 y versículo 14. Ahora estamos leyendo en la iglesia primitiva. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Cómo dice? No dice que Pedro envió a alguien, dice que Pedro fue enviado. ¿Quién lo mandó? Si él era la cabeza,
Dice, todos los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, escogieron a 2 apóstoles para que vayan a orar por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Entonces Pedro no es el que manda, Pedro no es el que envía, más bien él es el que es enviado. Interesante. ¿Se acuerdan lo que leímos en la doctrina católica? Que fue Pedro el que escogió el sucesor de Judas y que eso es un dogma católico. Vamos a ver realmente lo que dice la Biblia, a ver si eso es cierto, porque ese es uno de los documentos o de los argumentos que usa la Iglesia Católica para decir que Pedro era el principal porque él escogió el sucesor de Judas. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 24 en adelante. Y ahora estamos viendo los documentos históricos. Aquí están los documentos históricos que nos dicen si Pedro fue o no fue el primer papa. Dice el versículo 24: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Porque tenían 2 candidatos. Uno se llamaba José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y otro Matías. Eso está en el versículo 23. Dice, y orando dijeron. ¿Quiénes dijeron? Pues los apóstoles, con todos los hermanos reunidos: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. ¿Quién escogió? Dios. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cómo que Pedro escogió? Oraron y dijeron: Señor, muéstranos quién tú has escogido. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías. Aquí no dice que Pedro escogió. Al contrario, dice que todos juntos oraron al Señor y le dijeron que Él fuera el que escogiera el sucesor de Judas. La cabeza de la iglesia no es Pedro. No puede ser un hombre pecador débil que comete errores y se equivoca. La única cabeza genuina de la iglesia es Jesucristo. Léanlo, está en el libro de Efesios, que leímos hace un momento. Efesios, y está en el capítulo 1, Efesios capítulo 1. Cristo, al resucitar de los muertos, se sentó a la diestra en los lugares celestiales, versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oh, aquí dice que Cristo es la cabeza de su iglesia. Si Pedro tenía el poder de perdonar pecados, lo vimos que anoche no lo usó. Cuando leímos sobre Simón el mago, ¿se acuerda? Que dijo a Simón el mago: ruégale a Dios para ver si Dios te perdona de tu pecado, que piensas que el don de Dios se compra con dinero. Pídele a Dios que te perdone. Pero si él era el Papa y tenía el poder de perdonar pecado, ¿por qué no le dijo: arrepiéntete, confiesa tu pecado y yo te perdono? No, le dijo que el único que le podía perdonar era Dios. En el capítulo 11 del libro de los Hechos está
el informe de Pedro a la iglesia en Jerusalén. Es interesante, miren lo que dice Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vamos a leer ahí en el versículo 1 en adelante. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido. Y comienza a contarles toda la historia. ¿Ustedes creen que si él era el cabeza de la iglesia y el primer papa, iban a discutir con ellos y le iban a porfiar? Y dice aquí: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y disputaban con él. Parece que no lo respetaban. Otra cosa, él viene a dar un informe de lo sucedido. ¿Crees tú que si Pedro era el primer papa, los hermanos de Jerusalén se iban a animar a disputar con él y a recriminarle porque había entrado en casa de gente incircuncisa y comido con ellos? ¿Creen ustedes que él tendría que dar un informe? Si el versículo 18 dice, al terminar todo el informe que Pedro dio: entonces, oídas estas cosas, glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí es cuando callaron, cuando escucharon y vieron la obra que Dios estaba haciendo. Pedro tuvo que dar un informe para que se calmaran los ánimos de los otros apóstoles y de los hermanos que estaban en Jerusalén. Les tuvo que explicar por qué había hecho lo que había hecho, por qué había ido a la casa de Cornelio, porque un ángel lo había mandado, porque le estaban pidiendo: ¿quién eres tú para hacer estas cosas? Si él hubiera sido el papa, ¿quién se hubiera atrevido a pedirle que les rindiera cuenta de lo que había hecho? Miren otro ejemplo, Gálatas capítulo 2, versículo 9 y 10. Aquí hay un caso muy interesante. Aquí es el apóstol Pablo que se toma de tú a tú con el apóstol Pedro. Dice en el versículo 9, Gálatas 2: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, fíjense lo que dice, eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Según Pablo, las columnas de la iglesia en Jerusalén eran Santiago, Pedro y Juan. ¿Por qué menciona a Santiago primero si Pedro tenía la primacía? ¿Por qué no dijo Pedro, Santiago y Juan? Pedro no fue el que presidió el concilio de la iglesia en Jerusalén. Miren quién lo presidió, porque la iglesia católica dice que Pedro presidió el concilio. Ahora lo vamos a ver en la historia. Hechos capítulo 15. Ahí está el concilio de Jerusalén. Ok. Hechos capítulo 15. Dice el versículo 13 en adelante. Todo esto lo estamos viendo para mostrar que no dice nada aquí que Pedro sea el primer papa o el que tenía el primado, la supremacía sobre los demás apóstoles. Versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y cita allí cómo Dios iba a llevar el evangelio a los gentiles. Por lo cual, versículo 19, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios. El que toma la decisión final en el concilio es Santiago, no Pedro. Pedro contó lo que Dios había hecho, dio un informe, y ahora Jacobo se levanta y dice: hermanos, hemos visto que Dios quiso abrirle la puerta a los gentiles. Alabado sea su nombre. Esto es lo que decían los profetas. Yo juzgo, dice Santiago, que no se inquiete más. El que toma la decisión final es Santiago. Y si estudias todo el capítulo 15 vas a ver que en ese concilio lo que se discutió fue sobre los gentiles. Y Santiago toma la decisión. Versículo 19 y 20. Yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a todos los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que de entre los gentiles están en Antioquía, en Siria y en Sicilia, salud. La carta la escriben todos juntos. Si Pedro hubiera sido el Papa, ¿por qué no la escribió él? Santiago toma la decisión, aconseja escribir una carta, y a la hora de escribir la carta, todos escriben la carta, la firman y la mandan, y escogen algunos apóstoles para que vayan y lleven la carta. La decisión se toma entre toda la iglesia, no uno que los manda, muy distinto a los concilios de la Iglesia Católica, cuando las decisiones las toma el Papa. Miren, por ejemplo, cuando fueron consagrados en la primera consagración, primera ordenación que se hace, que se menciona en toda la Biblia, no fue Pedro el que ordenó a los apóstoles. Fíjense, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13. Dice el versículo 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Todos los apóstoles juntos con los profetas que había, les impusieron las manos y los ordenaron al ministerio y los enviaron. ¿Por qué no lo ordenó el apóstol Pedro si él era el Papa? Porque hoy en día los papas son los que ordenan a los obispos. Pero aquí todos juntos lo hicieron. La doctrina católica dice que el obispo de Roma, por imposición de manos, tiene que ordenar a todos los obispos. El que él ha ordenado, recién entonces puede ordenar a otros. Sin embargo, la primera ordenación en el libro de Hechos de los Apóstoles, no encontramos a Pedro imponiendo las manos. Es más, Pedro ni siquiera estaba presente. Y ordenaron a Saulo y a Bernabé. Pero la Iglesia Católica le llama a esto la sucesión apostólica, que viene por la imposición de manos que Pedro dio, y de ahí en adelante se pasa a los distintos obispos.
Ahora, en ninguno de los capítulos de Hechos de los Apóstoles, en ninguno se nos dice que los apóstoles son enviados a predicar el Evangelio en las misiones y que fueron enviados por el apóstol Pedro. Cuando Pedro escribe sus epístolas, ¿se presenta como sumo pontífice? ¿Se presenta como el obispo de Roma o como el papa? Veamos, él escribió 2 cartas, el apóstol Pedro. Vamos a ver cómo él se presenta. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pedro, apóstol de Jesucristo. Él no dice Pedro, obispo de Roma, ni tampoco dice Pedro, el Papa. Miren en segunda de Pedro, su segunda epístola, y son las únicas 2 cartas que él escribió. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí se presenta como siervo y apóstol de Jesucristo. Por cierto, esta segunda epístola de Pedro nos dice la historia que se escribió en el año 67, al final de la vida de Pedro, porque él murió alrededor del año 67. Y sin embargo, no se presenta como papa. Según la Iglesia Católica ya tenía 25 años de ser papa. Pero miren qué interesante lo que él escribió en la carta. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 a 4, dice así: Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Fíjense, el apóstol Pedro no se da a sí mismo el príncipe de los ancianos, sino dice, yo anciano igual que ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Les dice a los demás obispos o ancianos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Quién es el príncipe de los pastores para Pedro? Cristo. Pero ese es el título que le da la Iglesia Católica a Pedro, como que se confundieron en su epístola, porque él no está hablando de él, está hablando de Cristo. Sin embargo, el título del Papa es príncipe de los pastores. Cristo es el príncipe de los pastores. Pedro demuestra no tener el primado al considerarse anciano igual que los otros ancianos, que los demás presbíteros, que los demás obispos de la iglesia. Miren lo que Pablo escribió a los que pretendían hacer de Pedro un líder espiritual especial. Primera de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. Dice el versículo 10 en adelante. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda
Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Está acaso dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Parece que ya había divisiones. Y uno decía: nosotros somos de Pedro, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos. Pablo les dice: estén todos unánimes. ¿Creen ustedes que Pablo, que era tan escrupuloso y cuidadoso en su ética apostólica, si Pedro hubiera sido el Papa, habría escrito lo que dejó en 2 de Corintios 11:28? Miren lo que dice. 2 de Corintios 11:28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si Pedro era el Papa, él era el que tenía que preocuparse por todas las iglesias. Pero Pablo dice: se agolpa sobre mí la preocupación de todas las iglesias. Pablo cargaba la preocupación de las iglesias. Si Pedro hubiera sido el Papa, a él le correspondía cargar con la preocupación de todas las iglesias. Pablo no podría haber dicho esto. En todo caso, lo que hubiera dicho es: yo comparto con el hermano Pedro la preocupación de todas las iglesias, porque él es la cabeza de la iglesia, él es el Papa. Nuevamente pregunto: ¿crees tú que Pablo hubiera dicho lo que leemos ahora a continuación si Pedro hubiera sido el Papa? Gálatas capítulo 2 y versículo 8. Gálatas 2:8. ¿Se acuerdan que lo leímos hace un momentito? Y aquí hay algo interesante en Gálatas que ya lo vamos a leer también, ya que estamos allí. Dice Gálatas 2:8: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Ahora, ¿cómo Pablo se pone al igual que Pedro? Pedro para los judíos, Pablo para los gentiles. Y miren lo que ahora hace Pablo con Pedro. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Wow. Si hubiera sido el Papa, ¿cómo el apóstol Pablo se pone de tú a tú con Pedro y le dice: lo resistí cara a cara porque lo que andaba haciendo no estaba bueno, era de condenar? ¿Y qué era lo que andaba haciendo Pedro? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el apóstol, Santiago, que dirigió el concilio de Jerusalén, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos. Simulación. Dice que era un hipócrita, porque antes se juntaba con los gentiles, pero ahora, como vino Santiago de Jerusalén, ahora ya no se juntaba con ellos ni comía con ellos, y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué le llama Pablo a Pedro? Hipócrita. Bien que antes comías con los gentiles y ahora ya no comes con ellos, ¿verdad? Porque quieres quedar bien con los de la circuncisión. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y ahí le sigue diciendo todo lo bonito que le tuvo que decir, porque estaba actuando con hipocresía y con simulación. ¿Cómo Pablo le va a hablar así al Papa? Si hubiera sido el Papa. Los apóstoles cometían sus errores también.
Y qué bueno que se podían ver cara a cara y decirse las cosas, ayudarse mutuamente. ¿Cómo permitió Pedro que Pablo lo retara y lo abochornara en público si él hubiera sido el Papa? Si fuera cierto que Jesús le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿cómo Pablo le está hablando de esta manera? Versículo 21 al 23 de Mateo 28. Vamos por un momentito, y ahora estamos llegando al texto, solo que el tiempo se nos fue. Wow, me dicen que me quedan 15 minutos. Vamos a Mateo capítulo 16. Mateo 16. Gracias, hermano. En Mateo 16, Jesús le dice a Pedro en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se lo acaba de decir, pero miren lo que pasa unos versículos más adelante. Desde entonces, versículo 21, Jesús comenzó a declarar a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Jesús le estaba diciendo que tenía que morir. Y Pedro le dice, no, Señor, por favor, ten compasión de ti. No vayas a dejar que te maten. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si Jesús le hubiera dicho a Pedro que le estaba dando las llaves del reino de los cielos y haciéndole el primado, el principal y la cabeza de la iglesia, ¿cómo ahora le está diciendo apártate de mí, Satanás? Porque Pedro estaba aconsejando mal a Jesús. ¿Recuerdas tú lo que hizo Pedro cuando Jesús fue apresado y lo tenían en el pretorio? Pedro lo antes que cantara el gallo. Ahora pensemos, si Jesús lo hubiera encomendado a su iglesia, ya la iglesia se hubiera derrumbado si estaba basada en Pedro, porque Pedro lo negó. No hubiera quedado iglesia si Pedro lo negó 3 veces y dijo, a este ni lo conozco, no sé ni quién es, y hasta juró que no lo conocía, y hasta blasfemó y dijo malas palabras para que le creyesen que él no sabía quién era ese hombre. Imagínense si la iglesia hubiera estado fundada sobre Pedro, pues ya se hubiera derrumbado. Debemos realmente cosas bien importantes por ver. Yo tengo documentos aquí de la palabra de Dios donde muestran que Pedro no estuvo en Roma como dice la Iglesia Católica. Murió en Roma, fue llevado para ser ejecutado, pero nunca fue pastor de la iglesia en Roma, como dice la Iglesia Católica que fue el primer papa. Tengo varios textos que quiero leerles. No tengo el tiempo, por lo menos veamos uno. En Romanos, capítulo 16, el apóstol Pablo escribe a todos los que están en Roma y saluda a todos los principales cristianos que vivían en Roma. Todo el capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 16, y esto es la carta del apóstol Pablo a los romanos, comienza diciendo,
Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digna de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa que ella necesite a vosotros, porque me ha ayudado a mí y a muchos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la hermana Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Ansícrito y a Flegonte y a Hermas y a Patrobas y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpa y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué pasó que no mencionó a Pedro si era el pastor y el obispo de Roma? Le está mandando una carta a la iglesia en Roma, le está mandando saludos a todo el mundo, y se le olvidó a Pedro, que era el Papa. ¿Ustedes creen que Pablo hubiera escrito esa carta inspirado por el Espíritu Santo como era, y no hubiera mencionado al apóstol San Pedro si hubiera sido el obispo de Roma? Es obvio que Pedro no estaba en Roma, si no lo hubiera mandado a saludar. Y ese es solamente un documento, hay muchísimos más. No hay una confirmación histórica de que Pedro estuvo en Roma ni que fue obispo de Roma. Eso es un invento de una doctrina para apoyar el hecho del primado de Pedro y los papas de Roma. Todo lo que hemos visto hoy muestra que Pedro no fue el primer papa y ni siquiera fue pastor de la iglesia en Roma. Y les dije que el tema estaba dividido en tres partes. Primero lo que decía la Biblia, después lo que decían los padres de la iglesia y después lo que decía la historia. Solo llegué a la primera parte. ¿Saben ustedes que hay documentos históricos que dicen que Pedro no fue pastor en Roma nunca? Pero la Iglesia Católica ha suprimido esos documentos históricos y no los usa, no los menciona, los da como no seguros y nunca los menciona. Yo tengo esos documentos históricos del primer siglo, cartas que se escribieron a Roma, y Pedro no estaba en Roma. Los padres de la iglesia nunca mencionan a Pedro como papa. Por más de 400 años no hay un solo documento de la iglesia cristiana que diga que Pedro fue el primer papa. Y estamos hablando de 400 años de documentos. No hay uno solo de los padres de la iglesia. Fíjense, yo sé que nosotros no tomamos los padres de la iglesia como base, tomamos la Biblia como base. Pero la Iglesia Católica sí toma a los padres de la iglesia como base. Dice que también ellos deben escucharse lo que ellos dicen. Pero en este caso, no van a los padres de la iglesia para mostrar la supremacía de Pedro, porque no hay un solo padre de la iglesia que diga que Pedro fue el primer papa.
por 400 años. Después, recién en el quinto siglo, cuando el obispo de Roma se quiso tomar el mando de toda la iglesia cristiana en completo, entonces comenzaron a decir que eso venía de la sucesión de Pedro, 450 años más tarde. Es más, mañana vamos a ver si Pedro realmente es la roca. Y lo vamos a estudiar gramaticalmente con el idioma original y con su contexto, y vamos a ver qué fue lo que Cristo le dijo a Pedro. Recuerden, hay un solo versículo que la Iglesia Católica aduce, que Cristo lo hizo a Pedro cabeza y fundamento de la iglesia, y dice que el que no crea eso es maldito, que todos tienen que sujetarse al obispo de Roma porque Cristo lo hizo cabeza de la iglesia. Y el mundo cristiano en general cree eso. Ahora mismo en el ecumenismo quieren unirse todas las iglesias, dice el Papa, pues todas tienen que venir bajo la supremacía del obispo de Roma, porque así la iglesia va a estar unida si hay una cabeza. Todavía siguen creyendo lo mismo. Vamos a ver mañana dos cosas. Mañana vamos a ver qué fue lo que realmente Cristo le dijo a Pedro por la palabra de Dios. Y segundo, qué fue lo que Jesús le dio a Pedro cuando le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Porque ese sí se lo dijo a Pedro. Eso sí está escrito en la Biblia: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso sí lo vamos a estudiar y vamos a ver qué significa eso, porque es el texto principal sobre el cual se basa esta doctrina. El tiempo se nos acabó.